días. Hoy lunes 12 de agosto de 2024 nos encontramos en la oficina parlamentaria de Patria para Todos, como es usual desde hace 26 años, haciendo una evaluación de los temas más importantes del país. Y sin lugar a dudas, el centro de la agenda de nuestro país está en relación a la legitimidad que tiene el proceso electoral venezolano, administrado como corresponde por el Consejo Nacional Electoral, y el ataque brutal, masivo, el ciberataque que sufrió el Consejo Nacional Electoral del 28 y 29 de julio, y lo que eso significó. Todos sabemos que lo que se pretendió fue romper, desmontar, desnaturalizar la legitimidad de las instituciones del Estado, pero además deslegitimar el derecho del pueblo venezolano de escoger cuál es el modelo político que escogió hace 26 años. Y eso es sumamente importante, relevante destacar. Siendo así, nosotros queremos referirnos en primer lugar a el documento que surgió del Tribunal Supremo de Justicia, de sus principales autoridades, donde hacen un recuento de la primera fase que se cumplió fehacientemente en el marco de la consignación del contencioso electoral solicitado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como candidato, y en nuestra opinión también como jefe de Estado, cumpliendo sus funciones de garantizar la fortaleza de los órganos públicos del Estado venezolano, con la sapiencia, la inteligencia que lo caracteriza. Siendo así, nosotros queremos destacar que las declaraciones ante la comunidad internacional de la presidenta del Tribunal Electoral, Caricia Rodríguez, fue muy contundente porque hace un recuento absoluto, claro, de todo lo que ha recabado una vez que inició el proceso contencioso. En primer lugar, señala que el presidente del Consejo Nacional Electoral y de los otros rectores que son principales, que son parte de esta institución, consignaron todos los documentos, todos los instrumentos relativos al contencioso electoral, absolutamente todos. También señala la presidenta del PSJ la citación a los 38 representantes como a los 10 candidatos que fueron postulados por esos 38 partidos. Y hace una referencia, estamos siguiendo el documento que fue publicado a raíz de estas declaraciones el día sábado para la comunidad internacional y la nacional, evidentemente, señala que de las 38 organizaciones políticas postulantes, 33 entregaron el material requerido, el material electoral requerido, todos los instrumentos que se utilizan en un proceso electoral. Hizo referencia a que algunas no participaron, como por ejemplo no se presentaron, pero también 3 no se presentaron, pero también hace referencia que los partidos que postularon a el agente norteamericano en Venezuela, González Urrutia, informaron que ellos no tienen ningún instrumento, electoral, ningún material electoral, que se lavan las manos como Pilato. Eso fue lo que dijeron. Es sumamente delicado porque nosotros, como ustedes recordarán, BTV, Globovisión y los demás, La Jornada, La Mecha Azul, los que suelen cubrir las ruedas de prensa del partido, habíamos ya señalado nuestra preocupación por esta actuación irregular, ilegal,
de los partidos que habían postulado ante el Consejo Nacional Electoral a la gente de Estados Unidos, el mundo Gonzalo Colombia. Es sumamente grave que ellos pretendan lavarse las manos, es decir, que no tienen ninguna lista de testigos, que ellos no tengan siquiera actas. Si esto es así, ellos se lavaron la mano, no tienen información, no tienen actas, no tienen testigos. ¿Cuál es el rol de ellos? Servir de mampara de un plan fascista, porque eso parece que fue lo que uno puede interpretar. Si ellos no hicieron nada, no participaron, el PPT participó, postuló, inscribió sus testigos, estuvo presente en los centros electorales y él asume su cuota de responsabilidad como partido de Gran Pueblo Patriótico. Hicimos una campaña extraordinaria de todos los partidos de Gran Pueblo Patriótico, histórica, realmente de un nivel de activismo para garantizar el voto en defensa de la revolución para reelegir al presidente Nicolás Maduro Moro. Y estos personajes dicen que ellos no tienen nada que ver con esta historia. Nosotros no, nada más inscribieron y se fueron para sus casas. Eso es sumamente sospechoso. Y nosotros pedimos desde acá, si ellos señalan que no tienen ningún instrumento electoral, porque así lo dijeron, que era súmate, también tienen que desvincularse de la violencia y condenarla, desvincularse del plan fascista. Eso no lo han hecho. Desvincularse y señalar a quien tienen que señalar. ¿Quién organizó el plan? Contra la legitimidad y la legalidad de nuestro proyecto histórico, constitucional, electoral, pacífico, democrático. Eso está así como en un compás de espera. Ellos repetimos, vamos a hacer una carta y le vamos a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que señalen la responsabilidad de estos partidos, que se deslinden, ellos no son responsables de lo que han hecho. De que esta señora montara un CNE paralelo, súmate, porque ellos nos dijeron que era súmate. Ya sabemos los antecedentes fascistas de esa organización delincuencial, pero lo tienen que decir, declararlo, verbalizarlo, colocarlo en blanco y negro, porque lo contrario ellos son parte, son cómplices, por omisión. Entonces, Chugo Torrealba, el inefable Chugo Torrealba dijo, eso no se hizo en 2 días, eso lleva mucho tiempo de preparación. Yo creo que lo que dice es verdad. Nosotros el 14 de mayo enviamos una carta al CNE, nos reiteramos para señalar que lo que se planteaba esta gente iba a desestabilizar al país, iba a intentar desestabilizar al país, y no nos equivocamos. Porque ellos comenzaron, ¿cuál fue su campaña electoral? Fraude, y los comanditos, que no eran los comanditos, parece que eran los tomanditos, porque bastante droga les dieron, tomaron droga para poder utilizar a los jóvenes, realmente no tenían ningún propósito de ser testigos, ¿verdad? Porque tenemos que recordar, todas estas personas, lo primero que hicieron fue bloquear a los centros electorales, intentar quemarlos, destruir el material electoral. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable? De acuerdo a lo que dicen los partidos que postularon, súmate. ¿Quién es súmate? La otra gente norteamericana, María Corina Machado, la ama del Valle, que quiere volver a convertir a Venezuela, como dijo Alfredo Galicia, en su hacienda. En la hacienda. No la hacienda ni siquiera de ella, de Rockefeller, como dice este estimado analista geopolítico. Entonces creo que hay que colocar los puntos sobre las líneas. No es posible, y creo que no es que se vote a la fiscalía, que tenemos que llevar el saber, llevar la carta,
que ellos se hagan los desentendidos, nosotros no fuimos, nosotros somos inocentes, súmate. Si eso es así, ellos tienen que hacer un pronunciamiento contra la violencia, contra el fascismo. Lo deben hacer, de manera tal que no haya confusión alguna. Ellos son corresponsables. Si ellos no se deslindan de esa violencia, son corresponsables. Creo que es muy importante, además, señalar que el Gran Polo Patriótico, todos los partidos del Gran Polo Patriótico, como todos los demás, casi todos los demás, de 38 a 33, presentamos los documentos, se hizo la declaración, hicimos presencia y nos regocija, nos tranquiliza que el sábado ya el Tribunal Supremo de Justicia había informado que la primera fase para recibir los documentos ya había finalizado para atender los testimonios a todas aquellas personas que fueron llamadas a rendir testimonio y que nuevamente, quienes faltaron, bueno, faltó nuevamente el agente gringo, el agente del Estados Unidos, el mundo en Carlos Rusia. Hay que decirlo, es una cosa demasiado lógica. Esta gente, desde que existe el proceso revolucionario, siempre han desconocido al Consejo Nacional Electoral. Siempre han deslegitimado, intentado deslegitimar al Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad fueron más allá, montaron un CD paralelo con los comanditos delincuenciales para intentar quemarlos, que no quedara huella, para que no quedara ninguna respuesta. Pero evidentemente no lo lograron. Entonces creo que es muy importante que además de la irresponsabilidad de estos tres partidos que dicen yo no fui, no tengo nada que ver, no tenemos testigo, no tenemos nada, entonces súmate, ellos tienen que, para marcar pauta contundente, distancia del plan fascista contra el pueblo venezolano, deben liquidarlo una vez. También debe haber una actuación contra el agente norteamericano Gonzalo Urrutia por desacato, sumamente grave, porque siguen además amenazando con una supuesta manifestación para los próximos días, pues se va a encontrar con el estadismo. Y ellos son, así como los poseídos por el demonio, así como los poseídos por el demonio le temen a la cruz, al agua bendita, ellos le temen a la alegría, a la paz del pueblo venezolano. No tenemos ninguna duda. En segundo lugar, queríamos hacer referencia a la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado en la Cancillería. Lamentablemente no lo podemos escuchar completamente porque estamos en esta rueda de prensa, pero sabemos que era muy importante, muy necesario, porque hay un plan contra Venezuela. Como decía Ernesto Katz, con o sin acta, Estados Unidos tiene que meterle la mano al petróleo venezolano. Utilizaron, sin lugar a dudas, una nueva política, la política, por ejemplo, del engatusamiento, pretendiendo engatusar al gobierno nacional en esos espacios de diálogo, pero como dice el presidente, existen actas, las de Barbados, las de Qatar, que deben ser cumplidas. Nosotros no nos ocupamos del dedo, solo que creemos en el diálogo, absolutamente, nadie nos puede acusar de que le damos la espalda a cualquier espacio para resolver situaciones, pero evidentemente el imperialismo no importa ningún proceso electoral. Ahí está la dictadura en Perú, no pasa nada, todo está perfecto. Bangladesh viene un golpe de Estado ahorita promovido por ellos mismos, la primera ministra, una vez que dijo que entraba a los BRICS, un golpe de Estado en Bangladesh. Nadie dice nada. El mundo está centrado en Venezuela. Por eso reiteramos, ellos no solamente quieren los enormes recursos de Venezuela, ellos quieren borrar de la faz de la tierra la historia, cómo se inició la nueva historia, liberar a los pueblos oprimidos. Eso no lo pueden borrar, solamente con una masacre tipo Gaza, y eso lo tenemos que entender. Ellos quieren borrar el modelo democrático venezolano, que vista
lo que tienen los europeos, lo que tiene Estados Unidos es una vergüenza. Se burlan prácticamente de sus respectivos pueblos, no toman decisiones. Ni uno, ni la más pequeña, ni siquiera para elegir el presidente por los niños. Es una realidad, ellos tienen que borrar esa experiencia extraordinaria que así como la fecha de independencia marcó un antes y un después en la historia universal, también la constituyente marcó un antes y un después que los pueblos oprimidos pudieran tener vocería, pudieran tomar decisiones, pudieran diseñar el modelo económico, que realmente la dignidad pudiera conseguir. Cuando hablamos de dignidad, el derecho a estudiar, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser grandes, ilustres ingenieros, científicos, biólogos, médicos. Eso solo fue revolución, marcar pautas distintas, que los ingresos por venta del petróleo deben favorecerse al pueblo. Por Dios, ellos vienen por eso, vienen a borrar a Venezuela en la página, pero pues no lo van a lograr, mientras nos mantengamos en vivo. De igual manera, nosotros en el marco del Consejo de Estado, los dos consejos unidos, el Consejo de la Defensa, recordando que de acuerdo a la Constitución hay que recordar, es importante que el BTV, uno de los mejores canales o el mejor canal que tiene el sistema televisivo venezolano, recuerde los artículos de la Constitución donde establece que la seguridad y defensa de la nación es una responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas, de todos los que viven en el territorio venezolano, jurídicos, privados, públicos, tienen el deber de defender la paz. Es un deber de todos, no solamente los venezolanos y venezolanas, los que viven en este territorio, están obligados, es un deber. Y el que no lo hace, ya sabemos, como dice el abogado, todo el rigor de la ley. Y eso estamos claritos. Lo que se está jugando en Venezuela, no solamente en Venezuela, es América Latina y la posibilidad de tener un mundo distinto, un mundo fraterno, respetuoso de todo el derecho de los pueblos a vivir en dignidad. Eso lo hemos visto siempre, lo tenemos clarísimo. Por eso nos complace enormemente este Consejo de Defensa y el Consejo de Estado reunidos por el Presidente de la República y todo el alto mando, y esperamos que la convocatoria para que el Consejo del Gran Polo Patriótico sea convocado. Ya nosotros como partido es necesario, porque en la perspectiva del Estado es muy importante las instituciones públicas que se dé esa reunión, pero es también importante que se dé un consejo de los partidos del Gran Polo Patriótico. No se da una reunión de este tipo del año 2016 y creo que es muy oportuno solicitar una reunión del Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo. Estuvimos en el territorio. El PPT estuvo en los 335 municipios del país. Tenemos además una evaluación ya hecha. ¿Por qué lograron penetrar algunas filas del chavismo? Por fortuna, el chavismo en pleno con el voto salió en defensa del proceso revolucionario. Pero tenemos que hacer un consejo abierto. Consejo con las principales autoridades del Gran Polo para que tengamos una evaluación colectiva donde reforzar, donde reconsiderar, donde revisar. Creo que es sumamente importante. Ya el PPT lo está haciendo y ya tomó una decisión de activar un mecanismo que para el año 2016 nosotros aplicamos, que es el Consejo Patriótico, que lo vamos a implementar con el PPT, con las estructuras del PPT, con los movimientos sociales que se han adherido al PPT, pero también invitando a los movimientos que están en el territorio, los referentes sociales. El comando electoral que organizamos fue muy efectivo, por eso que nosotros decimos, sin lugar a dudas, de acuerdo a nuestras estimaciones del 1 por 10, el PPT está entre 345.000 y 400.000 votos, y cuidado si no más.
logramos una participación en todos los 375 municipios y eso fue bastante arduo, porque el PPT, como todos saben, es un partido de gobierno, un partido que hace revolución dentro de la revolución para escuchar a nuestra gente en el territorio, escucharlos de manera directa, pero también impulsar la constituyente. La constituyente que antes la habíamos planteado únicamente para las empresas productivas del Estado, las empresas estratégicas, PDS, las empresas básicas, y en esta campaña nos dimos cuenta que la constituyente era necesaria para todas las instituciones del Estado, todas, absolutamente todas, desde adentro. Es una revisión, la constituyente es que todos los funcionarios públicos puedan hacer una revisión del manejo de las instituciones y ellos que están allí dentro de las instituciones puedan hacer recomendaciones de cómo avanzar y fortalecer las mismas. Yo creo que eso es sumamente importante, tenemos un reglamento para esto y eso va a permitir fortalecer a las instituciones del Estado desde la visión de los funcionarios, todos los funcionarios, no estamos hablando solo de los profesionales, los administrativos, obreros, trabajadores, todos tienen cosas que decir en defensa del Estado. Fue muy oportuno en una oportunidad en el año 1999, algo parecido se dio en la Cancillería, pero no fue en la perspectiva de la constituyente y sin embargo logró resultados extraordinarios y allí surgieron propuestas para la constituyente que ya se había iniciado. Entonces creo que es oportuno, Luis Blanca, ya no solamente para los trabajadores de la CBN, de las empresas de la CBN y de PDVSA, sino que debe ser a todos los funcionarios públicos, de los medios de comunicación. Siempre hay muchas cosas que mejorar. ¿Cuáles son las cosas para mejorar el bienestar de los trabajadores presentes, que muchas veces hacen horarios más allá de lo regular, por responsabilidad? ¿Cómo es el manejo, cómo se manejan los métodos de trabajo allí para ser más eficientes, para atender a nuestra gente? Creo que van a salir cosas maravillosas y el Consejo Patriótico va a tener esos dos aspectos del PPT, el Consejo Patriótico del PPT y el pueblo organizado. Una evaluación con ellos ahí en el territorio y otro, además, cómo avanzar con esa constituyente en las instituciones públicas, porque vamos a salir en defensa de la República, vamos a salir en defensa de la paz, vamos a salir en defensa del proceso revolucionario venezolano. Creo que eran esos planteamientos que teníamos y vamos además, entre las otras decisiones que tomamos en el secretariado que tuvimos el miércoles, el PPT se reúne los miércoles en la tarde, fue inicio de reunión, pero no con culminación, salimos muy tarde, pero sacamos conclusiones muy importantes, una de ellas entre convocar a la Dirección Nacional, que es el órgano más importante después de la Asamblea, para trabajar con ellos sobre este plan del secretariado, pero además hacer un comunicado para las hordas, no la comunidad internacional, la horda internacional que pretende engañar, mientras el pueblo venezolano está con niveles de paz importantes, con tranquilidad que debe fortalecerse, bueno, desde afuera están tratando de instando a una guerra civil, no lo van a lograr. Pero es importante darle elementos a nuestros aliados, partidos políticos y movimientos, que muchos de ellos, algunos de ellos estuvieron presentes como veedores, de manera tal que contribuyan con nosotros a neutralizar a las hordas feroces del fascismo que se han desatado contra Venezuela. En el único lugar del mundo que pasa algo en Venezuela. Nada pasa con Israel asesinando a niños. Recientemente lanzaron unas bombas en escuelas, que están niños pequeños y los asesinaron casi todos. El golpe de Estado que fue en Bangladesh, Perú no pasa nada, es decir, en el único país del mundo no pasa algo, somos la reserva más importante en el orden petrolero y energético del mundo, tenemos un arma democrática para organizar al pueblo y enfrentar el imperialismo, que es la constituyente, exitosamente probada en estos años, y
y tenemos un legado histórico único en el mundo, Bolívar, el legado de Bolívar que lo hemos retomado. Todo esto ellos lo quieren borrar y no lo van a lograr. Por eso estamos trabajando ya en un borrador de comunicado, lo vamos a hacer en español, en inglés, en francés, en alemán, y si logramos a un amigo chino que nos traduzca al chino, que también lo vamos a hacer. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podemos atender. Yo quería saber. Adelante. Con la presencia de todos los candidatos a la Suprema Justicia, Menos uno. bueno, no presentarse el señor Urrutia González, y usted dice que ya se terminó la primera fase del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ellos pueden presentarse otra vez o no hay oportunidad para que No, justamente, gracias por la pregunta. La segunda parte es el peritaje. Ya se cerró porque lo convocaron tanto a los partidos como al ex candidato, y no se presentó. Ya sabemos lo que ocurrió, quería ir, no le permitieron, etcétera, etcétera, todo el show que ellos siempre hacen. Ya esta parte se cerró y los lapsos jurídicos son fundamentales. No basta tener la razón, hay que conocer los procedimientos, y los procedimientos tienen que ir con los requisitos. Los plazos son fundamentales, es a tal día, a tal hora, que son lapsos que están en la ley, no son los que los inventan los rectores, los magistrados, los jueces, no. Eso están establecidos debidamente en la ley. Y el contencioso electoral es un mecanismo jurídico que está en la Constitución, está en la ley de los órganos, la ley orgánica de procesos electorales, está en la ley orgánica electoral y está en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Los únicos que pueden tener capacidad para hacer un contencioso electoral es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y esa decisión es definitiva. Ellos perdieron la oportunidad, pero es muy sencillo. ¿Por qué no fue? O sea, si tienes las actas, que podías haberlas llevado a algún lugar para certificarlas, ¿por qué no las llevaron? Si querían que el mundo se movilizara, aquí están las actas. Paga. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no las tienen. Eso es sumamente grave. No las tienen. Absolutamente es así. No las tienen. CNE, como el Consejo Nacional Electoral, jamás ha publicado resultados. Pero, como todos tienen sus papelitos, todos los partidos tienen sus actas de escrutinio. ¿Se le da a quién? Se le da a los que son copartícipes del proceso electoral, que son los partidos. Ahora, hay 3 partidos que no les entregaron acta. ¿Qué son ellos? Es un partido. Es sumamente grave, porque un partido que no tenga acta debe tenerla. Lista de testigos. A ellos les prohibieron tener lista de testigos, tener acta. Sospechoso. Esa es una gran interrogante, que ellos no se pueden deslindar de eso. Decir, no, es que nosotros no podemos, pues súmate. ¿Y súmate qué es? ¿En qué parte de la historia entra súmate? ¿Tiene algún sentido, un grado de responsabilidad? ¿Dónde tiene una condición jurídica? Súmate. Eso no es así. No es así. Tienen que rendir cuentas. Si ellos no se deslindan de la violencia en estos días, ellos tienen que ser acusados penalmente. Son corresponsables. Eso no lo invento yo. Eso es así. Así de sencillo. Ellos dicen, ay no, un partido como Un Nuevo Tiempo no va a tener acta, no va a tener testigos. ¿Quién se lo cree? Nadie. Absolutamente nadie. Ahora, de ser así, de haberse dejado influenciar por esa cosa llamada súmate, que bastantes delitos ha cometido en Venezuela, pues tiene que deslindarse la violencia. Es decir, nosotros no apartamos, no reconocemos esos planes llamados a quemar país. No tiene que ser. Está obligado, de lo contrario son cómplices. Y la omisión también es un grado de responsabilidad importante. ¿Otra pregunta? Mire, diputada, el No. candidato Antonio Carre introdujo un recurso de revisión ante la sala electoral. Entonces quería preguntarle cómo afectaría eso el proceso. Y lo otro es que el gobierno de Costa Rica
se suma al libreto del fraude, además de apoyar la mediática perversa contra Venezuela, acompañado de un sector importante de venezolanos que viven allá. ¿Cuál es su mensaje a estos gobiernos y al pueblo, no solo costarricense, sino del mundo? Porque vemos cómo se están organizando. Un grupo de libros otra vez. Nada, mira, si ellos demuestran, primero no tienen ningún elemento, ninguno de ellos puede pretender tomar acciones contra Venezuela, está prohibido, son unos delincuentes. ¿En qué parte de la Constitución de Costa Rica o de algún tratado internacional Costa Rica tiene derechos, tiene competencia para actuar contra Venezuela? En ninguna parte. Son delincuentes, así. Simplemente son una colonia, eso lo sabe todo el mundo, son una colonia norteamericana. Ellos no tienen ni siquiera fuerzas armadas. Simplemente para eso está la OTAN allí, para hacer lo que les dé la gana con ellos, no tienen. Y les voy a decir, los venezolanos, la mayoría no quiso ni inscribirse, me consta. Los venezolanos que teniendo estatus legal ni siquiera se inscribieron en las embajadas. ¿Por qué? Son parte de un show, unos cuantos, porque allá hay mucha gente, pudiéramos decir mucha gente, ¿cuántos de esos? 40, 50, 100. ¿Y dónde están los votos de esa gente? Se inscribieron, no participaron ni en las primarias. En las fulanas primarias, que fue todo un fraude, todos saben, no participaron más de 360.000 si acaso. Ellos no dicen que eran 8 millones de ellos. Y no tenían ninguna limitación, porque las limitaciones están establecidas en la ley. La ley nuestra establece que para votar tienes que tener un domicilio legal, igual que acá. Acá te exige el CNE que tengas un domicilio donde vives tú. Te cambiaste de circunscripción, debes adecuar tu información. Ese es un requisito que existe en cualquier lugar del mundo. Tienes que tener una dirección legal en Venezuela. Dice, no, yo vivo en tal parte, no, ¿cómo es eso? Si te cambiaste porque tienes derecho a hacer cambios, los tienes que informar. Pero todo venezolano tiene derecho a mudarse cuantas veces quiera, pero tiene que adecuarse ante el Consejo Nacional Electoral para poder ejercer el derecho a votar. Entonces, esta gente, estos que están llamando en no sé dónde, eso no votaron. Eso no votaron, es facilito saberlo, porque en todas las embajadas estuvo abierto y les dieron facilidades, les dieron plazos, extendieron los plazos inclusive para que se inscribieran, no lo hicieron. Entonces simplemente los comanditos, pero ya, comprados. Esa es una realidad, que digan que no es así, que nos desmienten. No sé si hay otra pregunta por allá, pero no se ha identificado ninguno. Lo de Carly. Sí. No, bueno, de Carly hay que preguntarle a Carly. Carly necesita, por obvias razones, según la tría, alguna actuación para desmarcarse, para verse. Está bien, eso lo tiene que preguntar él, porque realmente está en contención. Además, donde los órganos del Estado están allí, prestando todo el apoyo, ahí no cabe más nada. Sino ese contencioso serio y responsable. No las manías de Carly, bueno, está bien, se las respetamos. Todo el mundo tiene derecho a querer tomarse una fotografía para la historia. Pero entonces una pregunta para ellos, de verdad que nosotros, la decisión del presidente fue de un grado de responsabilidad e inteligencia. Y lo hizo como candidato, pero también lo hizo como jefe de Estado, porque él tiene la responsabilidad, cualquier jefe de Estado, de contribuir a garantizar la paz en la República y la transparencia de las instituciones. Y es una decisión del CNE, de acuerdo al peritaje que se haga, cuál va a ser sus recomendaciones y sus decisiones al CNE y a otros los representantes. Lo digo, se expuso como un ciudadano más. Entonces, esa pregunta la tiene que hacer Carlos, porque de verdad que no le veo ni fondo ni forma. De verdad, ningún sentido, que no sea tratar de desmarcarse del resto, que simplemente aceptó correctamente y él tiene una afán. Eso en política eso se entiende. Lo que no es comprensible de ninguna manera es el fascismo y la violencia. Todo el mundo tiene derecho a inventar, ponerse así, ponerse allá, para salir bonito, pero la violencia y el fascismo, cero.
Sí, hoy se aprobó por Gaceta Municipal la ley de ordenanza de condecoración al Contralor Dr. Clodo Osvaldo Rociano Cátegui, mostrada por parte del concejal Suserpa y todo su equipo de Comisión de Contraloría. Algunas palabras de felicitación para todo su equipo. Bueno, yo creo que el concejal Jesús Serpa, de Acuerdo para Todos, viene a hacer un trabajo muy importante en el municipio Sucre del estado Miranda, de muchas formas. Una de ellas, esa condecoración, crearla para un hombre que fue contralor y hizo un extraordinario trabajo, además de la mano del Poder Popular. Creo que es un ejemplo que obliga a los compañeros de ese municipio importante para el estado Miranda a estudiar quién es él, qué hizo y por qué esa condecoración es parte de la formación que el PPT como escuela abierta viene promoviendo a nivel nacional. Formar a la gente, lograr los altos niveles de conciencia, que es lo que ha impedido la guerra civil que ellos buscan de todas, y no lo van a lograr. Un elemento más de lucha y de conciencia política de la escuela abierta de Patria para Todos, felicitando por supuesto a Serpa, a todo el equipo que lo acompaña en este trabajo extraordinario. Si no hay otra pregunta, ¿o hay patria para todos? O no hay patria para nadie. Que viva el Tribunal Supremo de Justicia y este pueblo. Bueno, muchas gracias.